Si alguna vez escuchaste esta canción, quiero contarte cómo nació esta canción. Unos meses antes de enterarnos de una de las noticias más fuertes que hemos pasado en la vida como familia, sino es que la más. Mi papá, un día sentado en el piano que teníamos en casa, empezó a cantar esta canción, el coro de esta canción, que muchos de ustedes han escuchado. Una canción que empezamos a cantar en la iglesia donde íbamos, por ejemplo, y empezó a ser muy significativa para nosotros internamente como familia. Obviamente no era algo público todavía y tampoco no sabíamos lo que venía, ¿verdad? Resulta que unos meses más tarde mi papá recibió una noticia de que tenía cáncer en el páncreas. Y bueno, empezó un proceso súper complicado en nuestra vida. De un día para otro nos cambió la vida literalmente. Son de esas cosas que pasan que tú crees que nunca te pueden pasar a ti. Que tú escuchas que a alguien más le está pasando, recibe una noticia de esa manera, pero no crees que en algún momento te pueda pasar a ti. Pero eso que pensábamos que no podía pasar, pasó. Y recibimos esta noticia que fue durísimo, ¿verdad? Mi papá entró a una serie de estudios, de exámenes, y recuerdo que viajó a Estados Unidos en esos días para hacerse unas pruebas, y nosotros nos quedamos en casa con mis hermanas en Guatemala, donde vivíamos en ese momento. Y cuando ellos regresaron, pues nos dieron esta noticia. Y sabíamos que iba a ser un proceso que íbamos a vivir como familia. Entramos con toda la fe, sabiendo lo que Dios podía hacer, el milagro que Dios podía hacer en la vida de mi papá, en su salud, en nuestra familia. Sabíamos que no estábamos solos, sabíamos que Dios tenía todo el control. Y esta canción empezó a tener mucho sentido en nuestra vida. Era realmente lo que estábamos viviendo. El amor de Dios era el que nos estaba sosteniendo en medio de todo este proceso, aún no sabiendo lo que venía. Y bueno, esto es un poquito nada más de lo que fue este proceso. Quisiera compartir un poco más. Quisieran que les contara un poco más acerca de cómo vivimos todo este proceso y cómo llegamos a grabar la canción después de todo lo que pasó. Déjenme en los comentarios. Iba a ser esta tipo como que una parte 1, ¿verdad? Pero sí, empezó así. No sabíamos que iba a ser una canción que, o sea, no se hizo con la idea de que fuera una canción que se fuera a grabar, ¿verdad? Aunque en algún momento quizás mi papá tenía el deseo de hacerlo, pero fue algo muy personal, algo muy familiar, y bueno, que ha bendecido a mucha gente. Cuéntenme si quieren que les siga contando cómo fueron los meses después. Si alguna vez escuchaste esta canción, que pase el tiempo, quiero contarte cómo nació Cuerdas de Amor. Les estaba contando cómo nació esta canción antes de entrar a uno de los procesos más difíciles que hemos pasado como familia. Si no es que el más difícil. Después de recibir esta noticia, entramos a un proceso de mucha fe y paciencia, de mucho miedo también. Obviamente uno no desconoce el futuro y no sabe qué va a pasar o qué puede pasar. Aunque inconscientemente sí sabes, porque hay un diagnóstico médico que dice cómo están las cosas, y el diagnóstico no era muy favorable. De hecho era muy poco favorable. Recuerdo que a mi papá le habían dado unos 3-4 meses de vida en ese momento. Cáncer de páncreas, y cosa que no, obviamente mis papás en ese momento no nos lo dijeron de esa manera, pero pues los médicos son como muy directos y claros en decir las cosas. Entonces era el diagnóstico, y aprendimos a vivir cada día y ver las cosas como un milagro todos los días. Fueron 18 meses de un proceso de vivir el día a día confiando en lo que Dios podía hacer.
Y entonces esta canción empezó a tener mucho sentido en nuestra vida como familia. Algo que fue súper clave, creo que Dios usó ese momento y fue como un cierre, creo yo, del proceso. Fue la noche que, fue la iniciativa de muchos amigos de mi papá y hicieron una noche como para darle gracias a Dios en un lugar en Guatemala, una iglesia. Y llegó mucha gente que oró por mi papá, que estaba orando por nosotros como familia, por mi papá, creyendo con nosotros. Y realmente esa noche fue muy especial. Ahí creo que se hizo como más público esta canción, Cuerdas de Amor, y fue muy especial ese momento. Nada de eso fue como ensayado, planificado, o sea, era lo que iba fluyendo. No había un itinerario de lo que se iba a cantar, por ejemplo. Y bueno, ahí fue como que mi papá empezó a cantar esta canción y fue este video pues que se hizo, o sea, se hizo viral prácticamente. Y supimos que esta canción iba a ser no solamente algo que era para nosotros como familia, sino iba a bendecir a mucha gente. Yo recuerdo que ese día, con mucha dificultad, mi papá subió ahí y fue bien difícil para nosotros estar ahí, pues al mismo tiempo como preocupados de que él se sentía mal o no se sentía muy bien, pero fue admirable y fue increíble lo que pasó en ese momento. Semanas después, mi papá falleció un 19 de abril del 2019 y hay muchos detalles obviamente en medio de todo esto, pues que no voy a tomar el tiempo como para explicar cada detalle. Quisiera como contar más detalles del proceso, pero quiero enfocarme en lo significativo que es esta canción y que no fue como algo que vimos una oportunidad de hacer, sino realmente vivimos el proceso en vida propia y es parte de nuestra historia que ha servido para bendecir a mucha gente. La canción nunca se grabó oficialmente, aunque ya se estaba trabajando un arreglo, una producción, digamos. Sí estaba la intención de grabarse, mi papá la quería grabar. Habían varias canciones que se habían estado escribiendo. Y yo estaba como en medio de todo esto, como que pensando si era bueno sacar una versión oficial o no. Pero creo que significaba mucho para nosotros y iba a ser como un recordatorio de que siempre su amor nos iba a sostener y que aunque desconozcamos muchas veces el futuro, o la mayor parte del tiempo el futuro, Él siempre iba a estar con nosotros. Entonces empecé a yo tener como que la intención de terminar esto, la producción, obviamente la estábamos trabajando con alguien, un productor, ¿verdad? Y bueno, recuerdo cuando grabé la voz de esta canción, porque mi papá, pues no había una voz que él la haya dejado grabada como oficial. Y fue como bien difícil para mí, como decir, bueno, lo voy a hacer yo, porque obviamente no era el plan, pero lo hicimos y realmente es impresionante cómo esta canción ha alcanzado y bendecido a mucha gente. Y la cantidad de testimonios que escucho todo el tiempo es increíble. De verdad que es un regalo de Dios como ver que Dios puede usar los procesos que pasamos para bendecir a mucha gente. E incluso he escuchado testimonios de gente que Dios la ha sanado a través de este proceso o de esta canción. De escuchar esta canción o sentirse conectada con este proceso y cómo Dios levanta la fe de mucha gente para seguir adelante. Es increíble. Quisiera contar un poquito más de cómo fue. Quizás se va a salir un poco ya del tema de Cuerdas de Amor, pero es parte del proceso, cómo fue después de esos días cuando mi papá se fue. Para mí personalmente, porque creo que
Cuando una familia atraviesa un proceso de esta manera, los que lo han vivido me entenderán. No es igual mi proceso como hijo, no es igual el proceso para mis hermanas como hijas, y mucho menos para mi mamá como esposa. O sea, cada quien vive su proceso de forma diferente. Pero bueno, quisiera abrir como que esta conversación a contar un poco más de mi historia y que me conozcan. En los 2 videos que hice hablando acerca de cómo nació Cuerdas de Amor, hay un montón de comentarios muy especiales y un montón de gente escribiendo testimonios de lo significativo que ha sido esta canción, cómo esta canción ha acompañado a muchos en procesos difíciles y cómo ha sido una canción que ha levantado la fe de muchos. Pero quiero contar un poco más de mí, de lo que pasó días después del 19 de abril, que fue el día que mi papá se fue. Quizás este video no va enfocado tanto en la canción, aunque hay muchos detalles durante todo este proceso que pues obviamente no voy a entrar en esos detalles, pero sí compartir cómo viví yo este proceso. Como decía en el video anterior, para mí no es lo mismo vivir el proceso como hijo que para mis hermanas, que para una esposa, ¿verdad? Para mi mamá. Y para los que han vivido y pasado un proceso de esta manera o similar a esto, me entenderá que es diferente para todos. Lo que entendí, aprendí y lo viví en carne propia en este proceso fue que la adoración no tiene que ver con nuestras emociones, con cómo nos podamos sentir en un momento de dificultad o de duda, sino adoración es una decisión. Decidimos adorar a Dios y no es una canción solamente como levantar nuestras manos y cantar una canción. Eso, no solo eso es adoración. Tiene que ver con nuestra actitud y con nuestra decisión. Y lo digo porque ese día que mi papá falleció, recuerdo haber recibido una llamada de un amigo, pastor, con el que yo tenía un compromiso de estar en las próximas semanas. Y me llamó para decirme que no me preocupara. Hey, no te preocupes, no tienes que venir. Sabemos la situación difícil que están pasando y no tienes que venir. Yo iba a estar en su iglesia, en otro país, y me llamó para decirme no vengas, o sea, quédate con tu familia. Y obviamente era entendible, ¿verdad? Pero en mi corazón yo sentí como tengo que ir a ese lugar, no importa lo que esté viviendo ahorita o sintiendo, y no solo por el compromiso, sino sentí que era como poner en práctica lo que leemos y decimos muchas veces. Y era decirle yo a Dios, no importa qué estoy pasando en este momento, y por encima de lo que esté pasando, yo te voy a adorar y te voy a servir, porque no te sigo, no te adoro, no te busco solamente por las cosas que me puedas dar o por las oraciones que me puedas responder, sino porque Él es Dios. Y aunque la Biblia dice que hay tiempo para todo, yo sentía que era lo que debía hacer en ese momento. Era como una ofrenda para Dios, pues, y como poner en práctica lo que decimos con nuestra boca muchas veces. Y fue la actitud que tomé en ese momento y como empecé a caminar los próximos días a partir de ahí. Entendí, como ya dije, que la adoración es una decisión por encima de cómo nos podamos sentir. Y realmente Dios no es una experiencia emocional, sino es una verdad. Y bueno, empecé a caminar sobre esa verdad y a entender que mi vida es adoración. Mi actitud todos los días, eso es adoración y no solamente música. Así es que empecé a caminar sobre eso y Dios empezó a hacer muchas cosas, a abrir muchas puertas y también en ese proceso fue necesario sanar, ¿verdad? Como sanar y aprender a vivir el momento, el día a día, aprender a vivir mi proceso de luto también que tenemos que pasar. Creo que
para los que hemos pasado cosas así, tú no superas una pérdida, solamente aprendes a vivir con eso, ¿verdad? Y es parte de, Dios ha sido muy bueno conmigo, con mi familia, pero es un poco lo que he vivido. Quiero contar más cosas como estas, como personales, que me conozcan, cómo llegué aquí, y siempre me ha gustado la música, siempre he estado envuelto en un ambiente de música, amo la música, independientemente, y creo que naturalmente es parte de mi vida, así es que, pero todo esto acompañado con entender y aprender y conocer a Dios de una forma diferente, de una manera personal, porque puede hacer que esa sea mi revelación y para ti sea totalmente distinto. Pero nada, compartiendo un poco de lo que he vivido y bueno, gracias por llegar hasta acá.